tema de cialolitiasis. Nuestro equipo está conformado por Héctor y su servidor Iván. Bueno, primero vamos con lo más básico, que es la palabra cialolitiasis, ¿no? Cialo, que viene de cialón del griego, que significa saliva y que hace referencia desde luego a las glándulas salivales. Y litiasis, que viene de litos, ¿no? Que también viene del griego y que hace referencia a piedra. Entonces, básicamente la palabra nos lo está diciendo pues todo, ¿no? Que es un trastorno caracterizado por la formación de cálculos o de piedras. La siguiente, por favor. Ya quizá en una definición un poco más exacta, pues se refiere a la presencia de una o de más estructuras calcificadas, generalmente pueden ser sí ovaladas o redondeadas, ¿no? Del conducto de la glándula salival, ya sea mayor o menor. Hay otras definiciones que encontré, como por ejemplo la presencia de concreciones calcáreas dentro de los conductos de las glándulas salivales. Digamos que ya de manera resumida, pues es una patología, ¿no? Que va a ser caracterizada por la presencia de litos o de piedras calcificadas, y esto es importante porque va a causar la obstrucción en el drenaje de la glándula salival y o de su conducto excretor, que también estaría pues aquí involucrado. La cialolitiasis, si bien puede ocurrir, de hecho, en un contexto de la cialodenitis aguda o crónica, como ya incluso se comentó el día de ayer, o puede ser también un hallazgo incidental en los estudios de imagen de rutina. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la parte de la definición. La siguiente, por favor. Para poder quizá entender un poco acerca de esta enfermedad o de esta patología, es importante recordar a grosso modo algunos detalles respecto a la anatomía y a la histofisiología propiamente de las glándulas salivales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, la cavidad bucal, primero hay que tener en cuenta que comprende ya sea la lengua, los dientes, ¿sí? Las amígdalas y desde luego las glándulas salivales, que como incluso ayer comentó el doctor, encontramos las mayores y las menores, ¿no? Que finalmente, pues su importancia radica en que producen y excretan la saliva. Dentro de las glándulas salivales menores, también se conocen como accesorias, secundarias o intrínsecas. Estas se distribuyen prácticamente en toda la mucosa, las submucosas, y las cuales se van a encontrar en todas las regiones de la boca, excepto tal vez a nivel de las encías, de la porción anterior del paladar duro. Bueno, eso es lo que yo había encontrado. Básicamente van a desembocar en esa cavidad bucal o oral a través de conductos pequeños, ¿no? Que, pues de acuerdo a su disposición o su distribución anatómica, encontramos que puede haber una clasificación en la cual hablamos de glándulas labiales, genianas, vestibulares, palatinas o linguales. Y bueno, todas estas glándulas, con excepción, por ejemplo, de las linguales de von Ebner, perdón, son glándulas cerosas. Quizá, bueno, la de Bob Ebner son cerosas, perdón. Las demás van a presentar una secreción mixta, pero con un predominio esencialmente mucoso. Y esto pues va a representar del 6 al 10% del volumen total de la saliva. Si bien las glándulas salivales menores se van a encontrar en la submucosa de la cavidad pues bucal. Y bueno, en cuanto a las glándulas salivales mayores, acá pues hablamos de que son dos parótidas, dos submandibulares o submaxilares, dos sublinguales principales. En la glándula parótida es la más grande, como se observa ahí en esta imagen del néter, ¿sí? Es la más grande de las tres y pues se va a encontrar en la región infratemporal de la cabeza. Su conducto excretor, que pues es el conducto parotidio de Stennon, como ya lo hemos visto en otras clases, es un conducto que pues se va, digamos, a atravesar el músculo macetero, va a perforar el músculo bucinador y finalmente pues se va a abrir o se va a finalmente atravesar hasta llegar a la cavidad bucal, ¿no? A nivel del cuello del segundo molar superior. Es una glándula que desde el punto de vista histológico es tubuloacinar y que pues en este caso su producción es principalmente serosa. Va a sintetizar principalmente la alfa-amilasa y esta glándula produce
pues, digamos que menos calcio que la submandibular, ¿no? Y que se dice que produce entre el 20 al 30% de la cantidad total de la saliva. Eso es en cuanto a la glándula parótida. La siguiente, que es la submandibular o submaxilar, esta se va a encontrar en el triángulo submandibular del cuello. Y pues su conducto excretor, que es importante destacar para esta patología, es el conducto submandibular de Wharton, que va a desembocar en el suelo de la boca a través de un orificio estrecho. Está situado en el vértice de una pequeña prominencia carnosa que se le conoce como la carúncula sublingual, que está más o menos a cada lado del frenillo lingual. Es una glándula mixta que está constituido por acinos serosos, como la glándula parótida, desde luego, que fue la que anteriormente mencioné, y acinos mucosos. Y bueno, acá lo importante es que también dentro de los componentes, por ejemplo, de la saliva, están las mucinas, las cuales pues van a ser producidas esencialmente por esta glándula submandibular o submaxilar. Las mucinas son importantes porque permiten la lubricación y bueno, que en este caso correspondería a esta glándula. Es una glándula que va a producir saliva hasta en un 40 o 60%, ¿no? Entonces es importante tenerla en cuenta. Y finalmente la glándula sublingual, como se observa igualmente en esta imagen, es la más pequeña de estas glándulas salivales mayores y pues va a estar debajo de la lengua, quizá a nivel de los pliegues sublinguales. Van a haber varios conductos excretores implicados, pero pues si bien también anatómicamente se describe un conducto, pues digamos, más desarrollado, que se le conoce como el conducto de Rivinus, comúnmente conocido como el conducto sublingual mayor. Y bueno, ya de manera resumida, va a producir esta glándula sublingual hasta menos del 5% del total de la saliva. Y bueno, las glándulas parótida y submandibular, pues en esencia hay que tener en cuenta que tienen conductos relativamente largos. Mientras que en el caso de la sublingual, pues son conductos relativamente cortos, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Y ya respecto a la saliva, esta pues es una secreción compleja porque van a estar constituida por diferentes sustancias como la mucina, la lisocima, electrolitos, bicarbonato, etcétera, diferentes sustancias. Por eso se dice que es compleja, pero pues bueno, hay que recordar que su secreción diaria, de acuerdo a lo que yo investigué, son entre 500 y 700 mililitros, pero pues si bien puede ser mayor hasta, por ejemplo, de 1200, dependiendo de la hidratación del paciente. La producción de esta saliva va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo y como nos comentaba pues el doctor, esto es debido a los efectos parasimpáticos, debido al ramo del nervio petroso mayor que condiciona una producción de saliva, ¿sí? Por parte de estas glándulas salivales mayores y en menor, quizá, pues esencia en las glándulas salivales menores. Mientras que también habría que tener en cuenta un efecto simpático que sería lo contrario y que pues en este caso estaría relacionado con la disminución en la producción de la saliva. Se dice que en reposo la secreción salival oscila pues entre 0.25 y 0.35 mililitros por minuto y eso sobre todo en las glándulas submandibulares y sublinguales. Sin embargo, ante estímulos sensitivos, eléctricos o incluso mecánicos, pues este volumen puede incrementar y pues el volumen mayor de la saliva se produce antes y durante o después de las comidas y alcanza un pico máximo de las 12 del mediodía y disminuye conforme pues va pasando la noche o durante el sueño. Eso es de manera pues esencial en cuanto a la saliva. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología de la cialolitiasis, se considera que es la segunda causa más frecuente de la alteración de las glándulas salivales mayores, ¿no? Después de la parotiditis epidémica, como incluso se comentó en la exposición previa, la cual incluso puede representar hasta el 30% de las enfermedades salivales. Se calcula una incidencia de 1.2% de la población, 60 casos por cada millón de personas al año, y pues en esencia puede ocurrir en cualquier edad, ¿no? Pero
pues si bien se da principalmente en adultos. Dentro de los factores de riesgo, como vemos ahí en estas imágenes, es que pues va a predominar en el sexo masculino de 30 a 60 años de edad. También se relaciona con tabaquismo, con la ingesta restringida de líquidos. Eso creo que es algo muy importante, y que puede condicionar principalmente pues esta situación patológica. También se habla del uso de ciertos medicamentos, ¿no?, que van a disminuir la producción de la saliva, ¿sí? Como por ejemplo es el caso de medicamentos ansiolíticos como el lorazepam, el diazepam, o diuréticos como la espironolactona o la furosemida, por decir algunos ejemplos, pero en realidad pues existen varios grupos de medicamentos que estarían implicados en esta cuestión de la hiposalivación, y por eso es importante preguntarle a nuestros pacientes, pues, qué tipo de medicamentos está, en este caso, pues, y también es rarísimo verlo en los infantes, por eso siempre es más de 20 a 60 años principalmente. En los pediátricos casi no lo vemos, excepto que tengan alguna patología de tipo metabólico en la cual genere lo que es depósitos cálcicos o de fosfato o de otra patología. Ok. Con respecto a frecuencia, mencionaste cuáles son más frecuentes de la ciliolitiasis por glándulas. No, es en la siguiente diapositiva, Doc. Ahorita en la siguiente. Bueno, ¿qué más? Dentro de las enfermedades asociadas, por ejemplo, está la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la nefrolitiasis, las enfermedades hepáticas crónicas, el hiperparatiroidismo de larga evolución, y que pues se dice que normalmente tienden a afectar a una glándula salival. La siguiente, en cuanto ahora sí a la localización. Hiperoxaluria familiar, que es una patología enzimática hepática, pero con presentación clínica extrahepática. Ok. Bueno, ahora sí, dentro de la localización de los cálculos, que como está en esta imagen, digamos que los conductos de Wharton, que pues hay que recordar que van a drenar las glándulas submandibulares o submaxilares, pues van a ocupar, de acuerdo a lo que yo encontré, entre un 75 a un 80% de los casos de cialolitiasis, ¿no? Que pues estos van a alojar cálculos grandes, solitarios, radiopacos, ¿no?, a los estudios de imagen, y pues se atribuye principalmente porque hay una mayor alcalinidad de la saliva, que es rica en calcio. También hay un flujo antigravedad y a una mayor viscosidad por su elevado contenido de mucina. A diferencia de otras glándulas o sus conductos implicados, como por ejemplo los conductos de Stenone, que pues drenan las glándulas parótidas, pues van a representar un menor porcentaje, y se dice de un 20%, aproximadamente, de los casos de cialolitiasis, ¿no? Son cálculos pequeños, son radiolúcidos, elásticos, redondeados, y que, bueno, en el último caso, pues ya la glándula sublingual y sus conductos implicados, pues ocupará un 5% de los casos de cialolitiasis. Ok, en cuanto a la patogenia, pues no queda todavía del todo claro cuál es la patogenia como tal, pero pues si bien existen teorías que pudieran justificar pues esta patogenia, dentro de las teorías está la existencia de microcálculos intracelulares que se excretan en el conducto salival. Otra teoría dice que puede ser por la aparición de pequeños tapones de moco en el sistema ductal. Otra podría ser por las malformaciones vasculares intraglandulares, que esta última pues lleva a la formación de flebolitos o angiolitos, y se presentan tanto en la glándula submandibular como en la parotidia, y pues esto va a conllevar a la obstrucción salival resultante. Hay que también considerar que, bueno, se considera el estadio final de una cialadenitis electrolítica, que pues aquí en este caso hay una alteración de la secreción primaria de los electrolitos de la saliva, y se produce un aumento en la viscosidad de la misma, produciendo a su vez una obstrucción de la mucosa,
y que pues esto pues determina alteraciones de los conductos excretores y que a su vez potencia la alteración secretoria inicial. Y la última teoría que aparentemente es dentro de la más aceptada se relaciona por la migración retrógrada de restos alimenticios, de sustancias, incluso de bacterias, de la cavidad bucal hacia los conductos salivales, y que en este caso pues va a propiciar o va a ser propiciada por una estasis salival previa, lo que propicia a su vez la alcalinización de la saliva, que normalmente de hecho es ácida, y de esta manera pues las sales de fosfato de calcio, de magnesio, amonio, carbonato van a precipitar en este ambiente justamente pues alcalino, lo cual va a favorecer el depósito de las sales, que son esencialmente cálcicas de hidróxido de apatita. Y bueno, dentro de los factores que van a contribuir al desarrollo de cálculos salivales, pues van a incluir, como incluso ya se mencionó en la otra exposición, la cialodenitis aguda o crónica subyacente, la deshidratación y los medicamentos anticolinérgicos. En cuanto a la composición de este cálculo, bueno, de los cálculos implicados, va a ser por ya sea sustancias orgánicas o inorgánicas. Las orgánicas pueden ser, como está en esta imagen, pues glucoproteínas, mucopolisacáridos, detritos celulares, ¿sí? Y estas sustancias predominan principalmente en lo que es en el centro del cálculo y que pues se han identificado incluso la presencia de bacterias o de bacilos por microscopía electrónica, mientras que las sustancias inorgánicas, que en este caso corresponderían a carbonato de calcio, pues fosfatos, ¿no? Van a, incluso también, por ejemplo, magnesio, manganeso, hierro y cobre, pues van a también a formar parte de esta composición de estos cálculos y que pues su conformación química se basa en la formación de microcristales de apatita. La siguiente, por favor. Antes de eso. Entonces, dentro de la patogenia como tal ocurren tres cosas. Uno, es la ectasia salival, que es secundaria a cualquier problema obstructivo, que puede ser contracción inflamatoria, que puede ser por presencia de alteraciones anatómicas de los conductos, porque puede ser intraglandular a nivel proximal del conducto o a nivel distal. Entonces, tenemos el problema de la ectasia salival. Posteriormente aparece la aparición de compuestos orgánicos, lo que mencionaba su compañero. Y una vez que tenemos la ectasia más los componentes orgánicos, empieza la precipitación de las sustancias inorgánicas, que es como tal la teoría más aceptada para la formación de la litiasis. Adelante, perdón. Ok. Entonces, dentro de los factores que favorecen esta, pues, mineralización, ¿no? Pueden ser causas mecánicas, por ejemplo, dilataciones de los conductos excretores, puede ser también asociado a estenosis, inflamación local o cuerpos extraños que, pues, penetran en el sistema excretor, como por ejemplo el cepillado de los dientes, podría ser un factor que podría estar relacionado, o pequeñas astillas de madera. Incluso el sarro también se ha relacionado como factores que van a favorecer esta mineralización. Y también se habla de disregulaciones neurohormonales que pudieran también estar implicadas. Estos cálculos generalmente son únicos, pero también podemos encontrar pues múltiples, algunos incluso multinodulares, y su tamaño pues va a ser variable. Va a ser, por ejemplo, desde el tamaño de la cabeza de un alfiler, que pues es pequeño, ¿no? Mientras que también se habla de tamaños bastante grandes, hasta del hueso de una cereza, que más o menos es entre unos 5 y 10 milímetros, o incluso, de acuerdo a lo que yo revisé, pueden ser gigantes, de más de 35 milímetros. Estos cálculos tienen ciertas características, como son un color blanco amarillento, redondos u ovalados, como ya lo había mencionado. Van a tener un revestimiento que los va a, un revestimiento ductual que los va a rodear y que va a mostrar cambios como, por ejemplo, metaplasia de las células escamosas, ¿no? Justamente lo que va a estar rodeando a estos cálculos. Va a haber quizá la presencia de edema, ¿sí? En este caso, alrededor del conducto que va a estar implicado con respecto a este cálculo. Y pues puede también haber la coexistencia de una infección ascendente, lo que da lugar a un edema más prolongado de la glándula, y esto pues se va a permitir que se agreguen signos de infección local
con fiebre y secreción bucal fétida. La siguiente, por favor. Sí, bueno, ahora referente al cuadro clínico, tenemos que los pacientes con cialolitiasis suelen no presentar dolor, pero cuando llegan a presentarlo, el dolor va a variar desde moderado hasta severo. Y este dolor se va a manifestar lo que es antes, durante y después de las comidas. Asimismo, también se manifiesta cuando pruebas alimentos ácidos o salados debido a que hay estimulación de flujo salival. Y bueno, esta sintomatología se presenta aproximadamente en un 15 a un 20% de los casos. Aquí pues también la oclusión del conducto va a impedir el paso de saliva y el estancamiento les va a provocar una presión intraductual, lo que les puede producir el dolor y también les produce tumefacción. En algunas ocasiones el paciente no va a presentar síntomas notables y la única manifestación va a ser la presencia de una lesión tumoral de consistencia pétrea que se va a palpar en el conducto o bien en el interior de la glándula. También en algunas ocasiones podemos encontrar un exudado purulento a la salida del conducto, que bueno, este va a ser atribuible a la infección de la mucosa lesionada por el cálculo, o puede desarrollarse y provocar inflamación o celulitis de los tejidos vecinos. Algunas veces hay el cólico salivar, bueno, consiste en una inflamación dolorosa que va a objetivar la retención total de saliva y el espasmo del canal. El dolor se puede incluso irradiar hacia el oído. Y bueno, a la exploración se puede observar además la inflamación del canal excretor. Y aquí también es importante mencionar que cuando se llegue a formar un absceso pericanalicular, se va a caracterizar porque el paciente va a tener fiebre elevada, va a haber aumento de dolor, discos, y también va a haber tumefacción masentérica. Y bueno, pasamos a lo siguiente. En el diagnóstico, aquí los métodos diagnósticos van a variar según el paciente. Va a variar también según dónde esté localizado el cálculo, qué tamaño posea y los signos y síntomas que posee el paciente. Antes de que me meta en los métodos diagnósticos de imagen, también es importante que elaboremos nuestro diagnóstico en base a la anamnesis y el examen físico. Voy a comenzar a describir primero. Aquí. Bueno, la anamnesis va a ser un estudio clínico de los síntomas y signos, y los cuales nos van a ayudar a diferenciar entre una patología benigna y maligna. Entre ellos, pues, podemos observar lo que es un aumento de volumen. Este aumento de volumen va a ser el motivo más frecuente de consulta, y aquí, pues, puede corresponder a lesiones de las glándulas o bien ser originados en alguna otra estructura. Por ejemplo, un aumento de volumen en la región parotidia puede corresponder a una adenopatía o bien a un tumor parotidio propiamente. En base aquí del género, pues tenemos que la cialolitiasis va a ser más frecuente en lo que es el género masculino. Referente al dolor, pues este dolor está presente, por ejemplo, en la cialoadenitis aguda y también en la cialolitiasis. Los tumores malignos se pueden presentar con dolor o bien pueden ser indoloros. En cuestión de la lateralidad, realmente se ha observado en casos muy raros es de forma bilateral. De forma predominante es de forma unilateral la manifestación. Y bueno, en cuestión a la velocidad de crecimiento, los tumores benignos habitualmente tienen un crecimiento lento. Si lo comparamos a los cuadros inflamatorios y los tumores malignos, pues estos van a crecer de forma más rápida. Referente a la alimentación, los pacientes con cialolitiasis van a relatar que los síntomas se asocian pues, al consumo de alimentos. Es importante también saber la recurrencia, porque la historia de un paciente
de cialolitiasis, va a revelar si ya padeció episodios sintomáticos recurrentes. En cuestión a la cistostomía, pues la sensación de sequedad por mal funcionamiento pues, de las glándulas salivares. Referente al penúltimo, que es el compromiso facial, pues se va a producir en las lesiones traumáticas y en algunos casos de tumores malignos. Y finalmente la edad, lo que comentaba pues ya el doctor. Aquí cuando las lesiones se presenten en recién nacidos, debemos plantearlos como hipótesis diagnóstica los hemangiomas y los linfangiomas. En la edad escolar, lo más frecuente que vamos a encontrar va a ser la parotiditis aguda viral y también la parotiditis crónica recurrente. Y ya en caso de los adultos, lo más frecuente que vamos a encontrar va a ser los adenomas y la cialolitiasis. Otra cosa importante referente a este último punto de la edad es que se debe recordar que las lesiones tumorales, la proporción de malignidad va a aumentar conforme la edad. Vale. El siguiente punto es el examen físico. En el examen físico se debe examinar todas las glándulas con palpación bimanual. Se va a efectuar con un dedo endobucal y otro externo cutáneo. Y aquí pues podemos localizar nódulos duros por detrás del ostión de drenaje. Y bueno, aquí pues la palpación de un cálculo por métodos intraductuales o bien por métodos intraglandulares son aleatorios y difíciles debido a que pues vamos a tener fenómenos inflamatorios asociados. Y aquí les marqué igual 3 puntos de que se deben explorar el examen físico, lo que es la glándula parótida, la cavidad oral y las características de la saliva. Referente a la glándula parótida, pues para que podamos diferenciarla del músculo macetero, debemos pedir al paciente que junte fuertemente los dientes. Y bueno, aquí pues un aumento de volumen parotidio pues va a producir un aumento de volumen facial, cervical o también orofaringio. En cuestión de la cavidad oral, debemos examinar toda la mucosa oral. Esto es, el piso de la boca, conductos excretores y principalmente el conducto de Stenn. Y finalmente de la saliva, pues esta se debe analizar al comprimir las glándulas. Ahora, pasamos al diagnóstico de imagen. Tenemos realmente bastantes herramientas que podemos ocupar. Entre ellas tenemos la celografía convencional, la ecografía, tomografía computada, la cialoresonancia magnética, la cialoendoscopía, que se considera actualmente el gold estándar, y finalmente también tenemos como herramienta diagnóstica las radiografías laterales y oclusales. Vamos a ver el primero, que es la cialoendoscopía. Bueno, la cialoendoscopía es un procedimiento que es un poco invasivo. Y bueno, es ideal para el diagnóstico y detección exacta de la causa del obstáculo. Y bueno, mediante este método podemos tener el ordenamiento y verificación visual de la cantidad, de la consistencia y del color de nuestro fluido salival. Aquí en esta imagen de abajo tienen aquí una cialoendoscopía. Se está examinando aquí el conducto de Wharton. En la imagen se pueden observar los pocos centímetros de inicio del conducto de Wharton. En la imagen número B, la unión con el conducto sublingual. En la imagen C, el conducto principal. Y ya en las imágenes de E y F van a observar lo que son las diferentes ramificaciones que tiene este conducto. Este método, a pesar de que es bastante bueno, la literatura marca que tiene algunas limitaciones en cuanto a su uso cuando examinamos las glándulas sublinguales y submandibulares. Esto se debe debido a que su alcance
está solamente para la curva del conducto de Wharton, ¿ok? Ahora, el siguiente método que tenemos es la cialografía. La cialografía va a consistir en la... El anterior, perdón, en la cianoendoscopía, tanto es diagnóstica como es terapéutica. En la cianoendoscopía, pues bueno, ya localizamos el hito, lo localizamos, vemos de qué características están. Se le puede administrar ondas de choque de forma intraductal con el fin de desfragmentar el hito y disminuir el tamaño, y posteriormente se pasa una sonda Fogarty de 2 milímetros y ya se hace la extracción de los litos fragmentados. Adelante. El diagnóstico por cialografía pues va a consistir en la opacificación de los conductos salivales, porque aquí va a haber la inyección intracanalicular de medios de contraste. Este método pues nos va a proporcionar una imagen clara de los celullitos y también de su estructura morfológica. Podemos ver si hay algún defecto de oclusión en el conducto, o bien si tenemos algún tipo de dilatación o estenosis. Las glándulas submandibulares y parótidas son más accesibles a este estudio que en comparación a las glándulas sublinguales. Y una contraindicación que tiene este método es que no se puede ocupar en las infecciones agudas o bien pacientes que tengan sensibilidad a los compuestos que contienen yodo. Y también este método dice que no se debe realizar si se ha visualizado un cálculo radiopaco que se encuentre en la porción distal del conducto. Esto se debe a que este procedimiento puede desplazar el celulito y dificultar su remoción. El siguiente método que tenemos es la ecografía. Y esta va a ser una técnica, pues, es no invasiva y cómoda para el paciente. Aquí en esta imagen, pues, pueden ver aquí el cálculo, aquí pueden ver su sombra acústica. Y aquí, pues, es un método diagnóstico, pues, muy ocupado. Pero la desventaja de este método es que tiene una sensibilidad limitada y tiene un valor predictivo negativo. Y otra cosa importante de remarcar es que no va a permitir la exclusión fiable de cálculos pequeños en la glándula salival. También va a ser difícil visualizar litiasis en la porción distal del conducto submandibular y parotidio, y también va a haber limitaciones a la hora de explorar litiasis en la porción profunda de la glándula submandibular. Aquí igual les tengo otra pequeña imagen para que puedan ver. Aquí pueden ver, sigan mi cursor, el conducto dilatado. Y en esta parte pueden ver lo que es el cálculo en la región, en el tercio medio. Y pueden ver que este cálculo pues produce su sombra acústica. Ahora, también tenemos lo que es el diagnóstico por tomografía computada. La tomografía computada es un método adecuado de diagnóstico solamente si el celulito es grande o está lo suficientemente clasificado. Las desventajas de este método es que no nos va a brindar una localización precisa del mismo. Y también pues no podemos ver adecuadamente pues los conductos y las anomalías que se puedan presentar en el trayecto de este conducto. En la imagen de la izquierda, aquí pueden ver con mucha claridad el celulito porque es de un tamaño pues importante. Bueno, la tomografía nada más aquí es muy importante que hay que pedir cortes de 2 milímetros. Es buena, pero hay que pedir los cortes. Acuérdense ustedes que cuando piden ustedes una tomografía de abdomen o de pelvis, ellos hacen los cortes hasta de 2 centímetros o de 1 centímetro, de 15 milímetros. Perdón, 15 milímetros, 10 milímetros o 20 milímetros. Aquí los vamos a pedir con cortes de 2 milímetros para que podamos diagnosticar y hacer la localización principalmente del hito. Ok. Aquí otra imagen de tomografía computada y aquí se pueden ver los cálculos pequeños en la región distal pues, del conducto de esteno.
Se ven pequeños, pero sí se pueden apreciar. El siguiente método que tenemos es la resonancia magnética. Y pues la resonancia magnética, recordemos que se va a hacer una reconstrucción volumétrica que nos va a permitir la visualización de los conductos y su condición. Es adecuada para el estudio de las estenosis ductuales. Las ventajas que tiene este método es que es una técnica rápida, no es invasiva, tampoco se va a tener que inyectar lo que es el medio de contraste, te evita la radiación al paciente y sin dolor asociado. La desventaja de este procedimiento es que toma aproximadamente 45 minutos o más para que podamos hacer la reconstrucción. También el costo del equipo, del estudio, pacientes que sean intolerantes a lugares pequeños, o sea, pacientes claustrofóbicos. Y también como limitante tenemos pacientes que tengan la presencia de metal en cavidad oral, como acero, cromo o amalgamas. Ahora, tenemos el diagnóstico por radiografía. Podemos aquí tomar radiografías ya sean simples o bien con proyecciones. En este caso, en esta imagen es una proyección oclusal en la que se puede apreciar aquí el cialolito. Otra cosa importante referente a las radiografías simples es que los cialolitos que encontramos en la glándula parótida, el 80% son radiolúcidos, o sea que no se van a poder ver. Mientras que los cialolitos que encontremos en la glándula submandibular, el 80% van a ser radiopacos. Entonces, la radiografía simple va a ser útil para ver cialolitos, recuerden, en la submandibular. Parótida realmente no es tan útil. Esa placa que mostraste es una oclusal caudal, que es la que tenemos que pedir en ellos, o la lateral, como tú mencionaste previamente, pero la que pedimos más es la oclusal caudal. Ok. Bueno, ya pasamos a lo que es el diagnóstico diferencial. Aquí realmente pues podemos establecer muchísimos diagnósticos diferenciales y esto va a ser pues dependiendo de lo que lleguemos a ver, ¿no? ¿Puedes brincar esto y nos vamos directamente al tratamiento? Sí, doctor. Por favor. Ok. Referente al tratamiento, pues tenemos que drenar el cálculo. Se van a administrar lo que son antibióticos en caso de que haya algún tipo de infección asociada. Y también se pueden extraer mediante endoscopía, como ya explicó el doctor, cirugía y también lo que son las ondas expansivas ultrasónicas. Aquí encontré que había dos métodos. La litotricia extracorpórea, esta se empezó a aplicar aproximadamente en los 90. Y bueno, esta técnica va a consistir en la fragmentación del cálculo mediante ondas expansivas ultrasónicas. Y la ventaja de este método es que no va a requerir anestesia, sedación ni analgesia. El procedimiento suele durar cerca de 30 minutos y se tienen que hacer sesiones sucesivas semanalmente hasta que logremos la eliminación de los fragmentos del cálculo, ayudado por cialogogos, que ya nos comentó el doctor ayer algunos. Aquí puedo comentar también lo que es jugo de limón, ácido ascórbico o la goma de mascar, son cialogogos. Y también tenemos la litotricia intracorpórea, que es esta imagen que está acá adentro, es a la derecha, perdón. Aquí pueden ver cómo entra y manda ondas ultrasónicas para poder deshacer nuestro cálculo. En la siguiente imagen, aquí, bueno, ejemplifica un poco más detallado cómo se realiza el tratamiento por cialoendoscopía. Y vean, este mini endoscopio pues nos va a permitir todo el material que vamos a ocupar para el tratamiento. Tenemos aquí un pequeño acceso que nos va a estar suministrando lo que es suero. Tenemos otro en el que va a estar actuando el láser y la cesta para poder extraer nuestro cálculo. Y finalmente tenemos una cámara que nos va a permitir visualizar con mejor definición nuestro cialolito.
Y ahora vayan acá a la derecha. Lo que va a hacer aquí el suero es que nos va a permitir ensanchar nuestro conducto. Posteriormente a eso, que ya tengamos la suficiente apertura, pues nuestro láser va a poder actuar para poder desintegrar lo que es nuestro celulito y finalmente ya podemos extraer los fragmentos con nuestra cesta. Este procedimiento tiene algunas limitantes. Encontré que algunos cirujanos solamente lo recomiendan cuando los celulitos sean de tamaños muy minúsculos. Algunos menos mencionaban de 10 milímetros. 10 milímetros. Ya mayor de eso no se recomienda aquí este procedimiento. Bueno, aquí tenemos lo que es tratamiento quirúrgico, la litectomía. Aquí ya se ocupa pues nuestro aislamiento de bisturí y también se puede hacer la remoción pues de la glándula. Bueno, en este caso de la cirugía, tenemos lesiones que pueden presentar recidivas o puede haber persistencia de la obstrucción. Esta persistencia de la obstrucción puede causar destrucción intensa del componente parenquimatoso de la glándula. Entonces, esto nos va a estar condicionando una cialodenitis crónica irreversible que nos va a exigir la eliminación de la glándula. Esta cirugía también pues tiene algunos riesgos porque puede condicionar algún daño a nivel nervioso si no somos tan precavidos. También puede provocar una cicatriz que más o menos puede ser antiestética. Y bueno, aquí les traje unas pequeñas imágenes del procedimiento quirúrgico. Es de una mujer de 42 años. Aquí pueden ver el aumento del volumen en el piso de la boca. Aquí pueden ver ese alolito. Y lo que se va a hacer aquí, el procedimiento que se empleó en este caso fue la enucleación y también se empleó la biopsia excisional del cialolito. Se va a iniciar con la sujeción de la lengua, aquí lo pueden ver, para colocar la anestesia local en la punta. También se va a hacer una fijación y una tracción de la lengua con un punto de sutura, teniendo obviamente el control del mismo. Posteriormente de eso se va a hacer una incisión en uso al palpar y localizar el aumento de volumen sobre el trayecto del conducto submandibular en el lado izquierdo. Aquí, en la imagen de la izquierda, la primera, ya pueden ver la enucleación de una concentración cálcica y fue de aproximadamente, lo que se recuerda esta paciente, de 10 por 4 milímetros. Y ya finalmente se hizo un lavado, una aspiración del lecho quirúrgico. Y finalmente se va a suturar la herida en sus bordes. Aquí, si no me recuerdo, se utilizó una seda. Se provocó lo que se llama la marsupialización. Y ya finalmente se otorgó las indicaciones a la paciente. Y les traje un pequeño video. No sé si quiere que lo reproduzca, doctor, o me lo salto. Pásalo. ¿Sí? La litotripsis corpórea muchas veces está contraindicada en personas mayores, sobre todo si tienen problemas de aterosclerosis. Acuérdense ustedes por qué, porque a nivel de las carótidas pueden desprender una placa de ateroma y se puede ir al cerebro y condicionar un EBC aterotrombótico. Entonces, el tratamiento realmente en las lesiones menos de 10 milímetros los podemos hacer por cialoendoscopía si el paciente tiene el medio y el recurso. ¿Por qué? Porque es un procedimiento caro. Estamos hablando entre 25 a 30 mil pesos. Un procedimiento realmente por cirugía, pues estamos hablando 10 mil pesos aproximadamente. Sobre todo en lesiones más de 10 milímetros donde no por ningún medio vamos a poder extraer. Todas las lesiones de tercio medio y tercio distal las podemos hacer en el consultorio con anestesia local sin ningún problema. Todas las litiasis que se encuentran cerca de la glándula o intraglandulares
se tiene que hacer bajo anestesia general. Todas las lesiones, sobre todo múltiples a nivel de las diferentes glándulas, pues muchas de las veces no vamos a poder controlar, en este caso, el problema del depósito del calcio. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene otra patología que me está generando la éstasis salival y esto está precipitando, en este caso, los cristales. Y pues bueno, muchas de las veces optamos por la resección de la glándula salival. Adelante. Sí. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Lo voy a subir un poco de velocidad para no tardar tanto. Sí. Más adelante, vete al procedimiento como tal. Sí. Ahí están localizando, están generando dilataciones del meato, del ostium. Entonces, dentro de las clasificaciones de las litiasis, de la cianolitiasis, tenemos intraglandulares, a nivel iliar, que es donde desemboca o donde nace el conducto excretor, y ductales como tal. La mayor parte de las litiasis son de tipo ductal. Aquí es muy importante también mencionar que el tiempo de evolución que normalmente nosotros tenemos para que se deposite ese volumen que nosotros tenemos con los pacientes, pues obviamente tuvieron que pasar meses para que se precipite, en este caso, los compuestos inorgánicos, y esto genere como tal la generación del hito de mayor tamaño. Los pacientes siempre van a ir con ustedes o porque tienen mucho dolor cuando comen y que normalmente los pacientes pierden peso, o la otra, cuando los pacientes tienen agregados una sobreinfección. Es el motivo por el cual van a ir. Si los pacientes no tienen molestia, aunque tengan la lesión ahí durante meses, el paciente no va a ir con ustedes. Desafortunadamente así es nuestra cultura y así lo hacemos. Ya cuando realmente nosotros, o cuando llega con nosotros el paciente, es cuando tenemos una litiasis de, como dices, compañía, desde 15 milímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. Y pues bueno, se preguntan ustedes, ¿cómo pudo haber aguantado esto? Pues bueno, así es la gente. Esta es una lesión, sobre todo a nivel del tercio medio del conducto de Wharton. Y pues bueno, no, es una litiasis iliar a nivel del nacimiento del conducto excretor. Solamente hay que tener cuidado en este tipo de litos porque podemos generar lo que es la lesión del nervio lingual y generarme una paresia completa de la hemilengua del lado afectado. Ok, eso fue todo y tenemos el caso clínico. Faltan 5 minutos. No sé si Adelante. queda... Ok. Ok, como caso clínico tenemos lo siguiente. La fecha de identificación es un masculino de 38 años de edad, originario y residente de Cali, Colombia. No refiere escolaridad ni ocupación, es católico y casado. La siguiente, por favor. Antecedentes serofamiliares, ambas líneas con carga genética para diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica. Así. La siguiente. La siguiente, creo que. Bueno, dentro de sus padecimientos, de sus antecedentes personales patológicos, ya vieron que tienen una patología de tipo metabólico. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes de litiasis renal. Adelante. Ok, bueno, ahí se saltó una diapositiva. Dentro de los antecedentes personales no patológicos,
creo que ahí falta una diapositiva, pues es que refiere inmunizaciones completas, es esa. No presenta cartilla, habita en casa rentada con materiales perdurables, cuenta con todos los servicios de penalización, zoonosis positivo, alimentación regular en cantidad y calidad, pero también refiere que tiene poca ingesta de agua, de alrededor de 1 litro al día. Hábitos higiénicos, baño y cambio de ropa diario y cepillado de dientes 2 veces al día, ¿no? Entonces creo que es importante ver ese factor de riesgo que sería pues una poca ingesta de agua. La siguiente. Ahora sí, dentro de los antecedentes personales patológicos, bueno, es que no aparece ahí la diapositiva, pero pues alérgicos negados, niega enfermedades crónico-degenerativas y también se menciona que tiene un antecedente de litiasis renal desde hace 2 años que ha sido tratada conservadoramente. Quirúrgicos y traumáticos transfusionales negados, tabaquismo positivo, 3 cigarrillos en la semana. Entonces, también sería importante tener en cuenta esos factores de riesgo adicionales. La siguiente, pues el paciente, digamos que inicia hace una semana con edema, dolor y tumefacción a nivel a nivel submandibular izquierdo, asociado con una secreción seroburulenta por la cavidad oral y dificultad en la alimentación debido a la alteración de la masticación. Ese fue el principal motivo de consulta. La siguiente. ¿Se ve? Ya se ve. Ok. Bueno, referente a la exploración física, encontramos un edema del piso de la boca de predominio izquierdo y en la palpación encontramos una masa de consistencia pétrea que midió de 4 por 1.5 centímetros de diámetro y esta obstruía de forma completa el conducto de Wharton y desplazaba la glándula de forma lateral. También se encontró que hubo una expulsión de material seropurulento a la digitopresión y no se encontró adenopatías palpables en el cuello. En cuestión a imagen diagnóstica, se hizo una radiografía oclusal y un TAC de cuello contrastada. Y aquí se evidenció una lesión litiásica de 4.5 por 1.8 centímetros de diámetro, de características radiolúcidas, que como comenté, obstruye el conducto de Wharton. También hubo un aumento de volumen de la glándula submandibular, no se encontró puntos de necrosis, abscesos, ni tampoco crecimiento tumoral. El diagnóstico en base a todo esto, pues fue de cialolitiasis submandibular gigante. El tratamiento, se empleó un tratamiento conservador y uno quirúrgico. En el conservador se empleó ampicilina con sulbactamán, un analgésico para el dolor y otros medios locales. El tratamiento quirúrgico pues consistió en la extracción del cálculo y la reparación del conducto. Se conservó la papila. El procedimiento pues no hubo complicaciones y hubo un manejo ambulatorio con el antibiótico ampicilina sulbactamán vía oral por 10 días. Se recomendó al paciente hidratación abundante por su poca, consumo de líquido y a recomendaciones, signos de alarma, estar al pendiente. Y ya posteriormente los controles postoperatorios fueron satisfactorios. Y bueno, si se dan cuenta, un paciente para que tenga una precipitación de sustancias orgánicas en poco tiempo, pues realmente no, realmente fue cuando ya tenía problemas de ectasia, ya cuando tenía problemas realmente para comer. Si no, el paciente, créanmelo, que no va con ustedes. Es un lito de gran tamaño. Y pues bueno, no sé si tengan preguntas. Sí, doctor, yo tengo una. Adelante. Pero mi duda es enfocada a, en estos casos que son quirúrgicos, ¿con qué especialista se refiere? ¿Lo referiríamos con el cirujano maxilofacial? Pues mira, realmente en sí puede ser un cirujano, puede ser un maxilofacial o lo puede ser un dentista. Los dentistas, bueno, nada más se desvían o nada más ven lo de sus dientes y no se meten con otra patología de tejidos blandos. El maxilo sí lo hace obviamente y el cirujano también de cabeza y cuello. Son procedimientos realmente pequeños, ambulatorios que lo podemos hacer en el consultorio, excepto los ciliares y excepto los intraglandulares. Todos los demás se realizan con anestesia local
Y pues bueno, solamente hay que tener noción de la anatomía por la lesión, en este caso del nervio lingual. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el día de mañana, por favor. Vamos a ver patología benigna de glándulas salivales. Bueno, nos vemos. Gracias, doc. Bye. Hasta mañana, doctor. Adiós. Bye, bye.